Este año los Stones pasan por un momento bisagra en su historia. Brian Jones no está habilitado para tener una visa estadounidense y así no podía cumplir con las giras acordadas de la banda. Por este motivo es que el 8 de junio, Jagger, Richards y Watts se reunieron con él, en su casa de campo en Sussex, donde Brian admitió que lo mejor era dividir caminos. Y al final de la reunión, los tres acordaron despedirlo con un acuerdo monetario de por medio sobre las posteriores ganancias. Brian Jones dejó The Rolling Stones el 10 de junio, difundiendo ese mismo día este comunicado de prensa. I no longer see eye to eye with the others over the discs we are cutting. We no longer communicate musically. The Stones' music is not to my taste anymore. I have a desire to play my own brand of music rather than that of others, no matter how much I appreciate their musical concept. The only solution is to go our separate ways, but we shall still remain friends. I love those fellas. 3 días más tarde, en una sesión de fotos, Mick Taylor sería presentado como el nuevo guitarrista. En tanto, Brian se retiró a su casa de campo y planeó su retorno al mundo de la música con una banda de blues local. Aunque un mes más tarde, el 3 de julio, y 2 días antes de que la banda diera un concierto en Hyde Park, fue encontrado muerto en el fondo de su piscina. La muerte de Brian ha sido fuente de muchas sospechas, y existen todo tipo de teorías conspirativas que afirman que su muerte fue un homicidio. Desde ajustes de cuentas con narcotraficantes a los que Jones debía dinero, hasta un asesinato organizado por parte de mafiosos del mundo de la música que lo veían como un peligro, ya que al ser expulsado de los Rolling Stones, fue haciendo proposiciones para formar un grupo con él algunos músicos muy importantes como John Lennon, Jimi Hendrix y Steve Marriott, lo que hubiera provocado la ruptura de varios contratos. Aunque en su lecho de muerte en 1993, Frank Thorogood, su albañil, confesó haberlo asesinado, confesión que supuestamente hizo a Tom Keylock amigo y manager de giras de los Rolling Stones. A pesar de la muerte repentina de Brian, no se canceló el concierto de Hyde Park. Se estima que la asistencia fue de 250 a 500.000 personas. Se lanzaron cientos de mariposas en manera de homenaje a Brian y Mick recitó a Don't Ice de Percy Shelley. Okay, are you going to be quiet or not? The one remains, the many change and pass. Heaven's light forever shines. Earth's shadows fly. El concierto, que también fue el debut de Taylor en vivo, fue grabado para ser mostrado más adelante como Stones in the Park en la televisión británica. Marianne Faithfull no estuvo exenta de los excesos de la década. Luego de quedar embarazada de Jagger y abortar a los 7 meses, poco después trató de suicidarse con barbitúricos cuando viajaba con el cantante a Australia, lo que resultó en un coma que le duró 6 días a los 22 años de edad. Según asegura, el verso de la canción Wild Horses, que los Stones incluyeron en Exile on Main Street, fue lo primero que dijo al despertarse en el hospital. En tanto, Jagger decidió cambiar de vida y dio por finalizada la relación. El siguiente disco fue Let It Bleed, lanzado el 28 de noviembre, que incluye tanto la participación de su difunto miembro Brian Jones como la de su nuevo guitarrista Mick Taylor, con 2 temas cada uno. El material incluía como primera pista Gimme Shelter, una de sus composiciones más reconocidas, inspirada en la guerra de Vietnam y descrita por el mismo Jagger como una canción apocalíptica. El mes de lanzamiento lo acompañaron con otra gira por los Estados Unidos, en la que se autoproclamaban la banda de rock and roll más grande del mundo. Esta gira concluyó con el estreno de Bram Sugar en vivo, en una presentación que se la conoce como el fin de la era hippie, el Altamont Festival. Se planificó realizarlo para el fin de semana del 6 al 7 de diciembre, en el Golden Gate Park de San Francisco, pero no recibieron la autorización correspondiente pese a que el escenario lo tenían armado. Mick Jagger en una conferencia de prensa anunció que la banda iba a realizar una aparición sorpresa en un lugar no determinado. Con esta declaración, la policía de la ciudad temía que el descontrol de la multitud producido en Woodstock se repitiera en San Francisco, ya que se garantizaba una gran multitud para un concierto que encima iba a ser incluido en una película, sin tener en cuenta las consecuencias de esto.
El primer lugar elegido fue el Autódromo Sears Point, pero después de una disputa con el propietario por los derechos de la película que iba a ser filmada ahí, el festival se trasladó al Autódromo Altamont, por sugerencia de su entonces propietario Dick Carter, un empresario local. El concierto se iba a realizar el sábado 6 de diciembre y la ubicación de este se dio a conocer la noche del jueves 4 de diciembre, lo que dio lugar a numerosos problemas logísticos, además de la falta de baños públicos y tiendas de campaña médica. El escenario solo medía 4 pies de alto y el sistema de sonido tampoco fue suficiente para la multitud que asistió. La seguridad del evento fue encargada al grupo de motociclistas Hells Angels, en español Ángeles del Infierno, que habían proporcionado seguridad a la banda Grateful Dead sin hechos de violencia anteriormente, y los Stones ya los conocían, dado que habían asistido pacíficamente al concierto de Hyde Park. El protocolo de seguridad fue armar una barricada de motocicletas frente al escenario, detrás de ellas sus dueños con cuchillos y palos. Luego de las primeras horas del festival, la violencia de Los Ángeles aumentaba, causando heridas a varios espectadores y llegando a perjudicar a los músicos que estaban en escena. Marty Balin, de Jefferson Airplane, fue noqueado en pleno escenario por un ángel del infierno, hecho que quedó registrado en Gimme Shelter. Otro hecho que quedó registrado en el documental fue el del afrodescendiente de 18 años Meredith Hunter, que mostró un revólver como señal de advertencia cerca del escenario y sin mediar aviso fue apuñalado 5 veces recibiendo patadas hasta la muerte. El asesino, Alan Passaro, miembro de Los Ángeles del Infierno, fue detenido y juzgado por el asesinato en el verano del 72, pero fue absuelto después de que un jurado llegase a la conclusión de que actuó en defensa propia, ya que Hunter portaba una pistola, además de que estaba bajo la influencia de metanfetaminas. En 1985, Passaro fue encontrado muerto flotando boca abajo en el lago Anderson de California, con $10.000 en el bolsillo. One of the Hells Angels on the line, Sonny Barger. If I got that right, Sonny? Yeah. I don't know Okay, if you what's think up? we pay $50 for them things or steal them or pay a lot for them or what. Ain't nobody gonna kick my motorcycle. And they might think because they're in a crowd of 300,000 people that they can do it and get away with it. But when you're standing there looking at something that's your life and everything you got is invested in that thing and you love that thing better than you love anything in the world and you see a guy kick it, you know who he is. You're gonna get him. And you know what? They got. A pesar de la tragedia de Altamont, la gira fue un gran éxito y derivó en la aparición del álbum en directo de Rolling Stones in Concert, registrado durante las presentaciones en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York. Este disco en vivo, al igual que sus 2 álbumes de estudios anteriores, les ganó numerosos elogios por parte de la crítica. Con el fin de año, los Stones también concluían su relación contractual con la Decca Records, y a pesar de que habían cumplido con sus cuotas de lanzamiento, se les exigió entregar un nuevo material musical. Para resolver la situación, entregaron Cocksucker Blues, una canción que la compañía consideró no apta para ser incluida en algún disco por ser calificada de grotesca. Esto claramente no fue bien recibido por Allen Klein, su representante legal y financiero, y se negó a dejarlo marchar. Después de una larga disputa, Klein se quedó con los derechos de todas las canciones grabadas durante los contratos con Decca en los años 60, mientras que los Stones continuaron como grupo independiente. Es por eso que se dispusieron a fundar su propio sello, llamado Rolling Stone Records, y decidieron encaminarse a la realización del nuevo material de estudio, el cual iniciaría por enero del 70 y terminaría el siguiente año. Mientras tanto, Mick Jagger prueba suerte en el cine como actor, en los films Performance de Nicholas Roeg, donde actúa junto a Anita Pallenberg, y Ned Kelly de Tony Richardson. For myself, I do not fear death. En septiembre conoce a la modelo nicaragüense Bianca Pérez en una fiesta después de una presentación del grupo, impresionándole tanto que se casaron poco después en una ceremonia católica el 12 de mayo del 71 en Francia. En tanto, el 23 de abril editan Sticky Fingers, primer álbum bajo su propio sello. Con esto alcanzan nuevamente el tope de las listas de popularidad, recibiendo muy buenas críticas. El material incluía por primera vez el logotipo de la discográfica, aunque estaba algo escondida dado que se encontraba en la funda interior del disco. Si bien la portada fue diseñada por Andy Warhol, la lengua fue creada por John Pash, mientras estudiaba diseño gráfico en la Escuela de Arte.
Esta fue creada a petición de Jagger, inspirada en un calendario hindú que mostraba a la diosa Kali sin cuerpo. El diseño fue censurado en España por el régimen del general Franco y fue sustituida por la imagen de unos dedos saliendo de una lata. 50 libras fue su costo y se convirtió en uno de los símbolos más conocidos de la historia. Mick Taylor tuvo mayor participación en varias canciones con Jagger, parcialmente debido a los desvaneos excesivos con las drogas y a la cada vez mayor falta de confianza que le generaba Richards a Jagger. Sin embargo, todas las canciones fueron atribuidas como de costumbre a ellos dos, cosa que a Mick Taylor ya lo tenía algo cansado. Una breve gira inglesa de 2 semanas en marzo marcó su despedida como residentes británicos y el comienzo de un exilio impositivo que duraría años, debido a las deudas que tenían con el gobierno británico. Mientras tanto, en la segunda mitad de diciembre, Allen Klein edita el compilatorio Hot Rocks 1964-1971 bajo su propio sello discográfico. El recopilatorio reunió los éxitos de la banda durante los años 60 en un formato de doble disco. Hasta la fecha, ha obtenido 12 discos de platino y en 2002 recibió el Diamond Award por parte de la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos como reconocimiento a más de 10 millones de copias vendidas. Al ser Klein el dueño legal de estas canciones, los Stones no recibieron los derechos correspondientes de toda esta etapa. Las constantes presiones por parte del fisco británico hicieron al grupo tomar la decisión de marcharse de su país y realizar un exilio financiero por consejo de su nuevo asesor, Rupert Lowenstein, con el objetivo de evitar la bancarrota causada por los altos índices de impuestos, 90% de los ingresos, del gobierno laborista del primer ministro británico Harold Wilson, del 64 al 70. Eventualmente decidieron irse a vivir al sur de Francia y una vez allí, Richards alquiló un chateau para él y Anita Pallenberg junto al hijo que tenían. Villanelcott había sido usada como cuartel nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Al no encontrar un lugar idóneo para grabar, decidieron comenzar las sesiones directamente en el sótano del chateau, usando su estudio móvil que fue alimentado con la electricidad de las vías ferroviarias cercanas. Las grabaciones se iniciaron a mediados del 71 y fueron en su mayoría problemáticas y condicionadas por la adicción de Richards a la heroína. Durante la gran parte de las sesiones, la banda estaba incompleta y Jagger solía escaparse frecuentemente para visitar a su mujer embarazada, sumando que Wyman prefería no asistir porque le incomodaba el ambiente de la casa. Es por eso que solo colaboró en 8 canciones del disco. El acecho de la policía no cambió en este país, dado que tenían sospechas de que el grupo tenía nexos con el narcotráfico. Por esto la banda prefirió terminar el disco en Los Ángeles, California, a finales de marzo del 72. En abril se comenzó a escuchar el sencillo Tumbling Dice, que ocuparía los puestos 7 y 5 en las listas de Estados Unidos y Reino Unido respectivamente. Sirvió para preparar lo que sería su primer disco doble, Exile on Main Street, que invadió las tiendas el 12 de mayo de 1972. Aunque fue bien recibido por el público, debutando en el primer lugar entre los discos más vendidos, la crítica especializada de la época lo recibió fríamente, argumentando una mala producción y falta de organización, debido a las condiciones en las que se grabó, y sobre todo por su autoindulgencia, vaya a saber lo que es. No obstante, la prensa de hoy día lo ha revalorizado tan favorablemente que en la actualidad muchos lo consideran como la obra maestra de los Rolling Stones y uno de los discos más importantes de la música contemporánea. A mediados del 72 iniciaron una gira por Norteamérica y Canadá bajo el nombre Stones Touring Party, aunque oficialmente es llamado North American Tour 1972. Duró cerca de un mes, durante el cual lanzaron Happy, que llegó al puesto 22 en las listas estadounidenses y estuvo rodeada de gran polémica por su comportamiento desenfrenado y los múltiples incidentes que ocurrían en las presentaciones, que derivaban en su mayoría en múltiples detenciones. De esta travesía salió el documental Cocksucker Blues, dirigida por el fotógrafo Robert Frank, el mismo que se había encargado de la portada del álbum. La película nunca se estrenó oficialmente debido a que fue prohibida por los tribunales británicos por considerarla muy obscena y solo le permitían transmitirla una vez por año. Hoy día está en YouTube. For example, the Rolling Stones can play together so many years. The Beatles couldn't help that. Because if they leave, I shoot them.